Muy buenos días, jóvenes. Nuevamente estamos por acá compartiendo un tema más para ir avanzando en nuestro programa de Derecho Constitucional guatemalteco. Un cordial saludo a todos los estudiantes y animarlos a que sigamos adelante, a que hagamos nuestro mejor esfuerzo para poder completar este semestre, ¿verdad? Entonces, estuvimos hablando la última vez, siempre dentro del tema de la teoría constitucional o teoría de la Constitución. Hablamos de las reformas a la Constitución, de la interpretación constitucional, ¿verdad? Hablamos también un poco de los medios de defensa de la Constitución. Y para ir cerrando el tema de la teoría de la Constitución, es importante que hablemos de un tema que es actual, un tema que lo estamos viviendo al día de hoy, ¿verdad? Y es la suspensión de garantías, ¿sí? La suspensión de garantía, los estados de excepción, la crisis constitucional. Si bien es cierto, las constituciones se emiten para perdurar en el tiempo, ¿verdad? Para que estas se prolonguen a lo largo de los años sin que haya necesidad de derogarlas o de cambiarlas, ¿verdad? Sin embargo, existe la posibilidad de que se den fenómenos políticos, sociales, culturales, económicos, bélicos, tanto internos como externos, que afecten de cierta manera el funcionamiento del Estado y por tanto la continuidad del orden constitucional o el pleno goce también de nuestras garantías constitucionales. Y es que los estados de excepción, la crisis constitucional, la suspensión de garantías, es un tema que tiene sus antecedentes hace mucho tiempo, ¿verdad? Estamos hablando del año 501 antes de Cristo, al hablar de la dictadura romana. En la dictadura romana existía ciertos estados de excepción, es decir, una dictadura de cierta manera reglada, que se le llamaba dictadura transitoria. Y en esa dictadura transitoria se le otorgaban plenos poderes a una sola persona, a un solo hombre, ¿verdad? Que era designado por el Senado, y esa dictadura no podía exceder más de 6 meses, ¿sí? No podía exceder más de 6 meses. Bajo esa dictadura, digamos, no se suspende el funcionamiento del resto del Estado, ¿sí? Sino que se restringían libertades públicas que eran reconocidas para los romanos, ¿verdad? Entonces teníamos por un lado una dictadura permanente y por otro lado una dictadura temporal. La primera, es decir, la dictadura temporal, que es la que se asemeja a los estados de excepción, ¿verdad? Y la suspensión de garantías, era otorgarle plenas facultades necesarias en ese momento de crisis para resolver conflictos internos y externos. ¿Y cómo lo hacían? Limitando ciertos derechos y garantías que tenía el pueblo romano. Y tenía pues una duración limitada que, como ya dije, no podía exceder de 6 meses. Por otro lado, tenemos una dictadura de manera permanente, ¿verdad? Que obviamente ahí era ejercida por un tirano que usurpaba o distorsionaba la forma en que se ejercía el poder. Entonces, esos son los antecedentes de lo que hoy conocemos como estados de excepción y suspensión de garantías constitucionales, que, como digo, es un tema que lo estamos viviendo hoy. Se ha visto afectado nuestro derecho de locomoción, derecho de reunión, y ahí vamos a ir viendo algunos otros derechos que nos han sido afectados al día de hoy. ¿Para qué? Para que el Estado pueda cumplir su función y alcanzar su finalidad, que es el bien común, es decir, para el bien de todos, para proteger la vida y la persona humana, para proteger a la familia, para proteger al ser humano, porque ya vamos a ver más adelante que nuestra Constitución y nuestra forma, ¿sí? Nuestra forma de organizarse el Estado es totalmente personalista, es decir, busca y protege a la persona humana. Entonces, dentro de un Estado de Derecho, que ustedes ya saben lo que es un Estado de Derecho, ¿verdad? En donde gobernantes y gobernados se someten a la supremacía constitucional, ¿sí? Que es producto
de la soberanía popular, ¿verdad? Es pertinente hablar de estados de excepción, ¿sí? Es pertinente hablar de ellos como una válvula de escape que tiene el Estado para cumplir en todo momento su función principal, ¿sí? La protección, materialización de los derechos fundamentales de la persona humana, para promover la seguridad, para asegurar que podamos gozar de esos derechos. Entonces se restringen algunos otros. Es decir, es un mal necesario dentro de un Estado constitucional de derecho, ¿ya? Es decir, se constituyen en ciertas herramientas para afrontar cambios, hechos, fenómenos políticos, sociales, internos, externos, bélicos, etcétera, etcétera. Entonces, para ir ya entrando en materia, vamos a definir el concepto de lo que es la suspensión de garantías. ¿Qué es una suspensión de garantías? ¿Sí? Yo creo que el concepto lo tenemos todos bien claro, ¿verdad? Porque su propio nombre lo dice, pero vamos a ver ciertos elementos que lo caracterizan y que de esa manera lo vamos a poder definir, ¿verdad? Como les he dicho, a mí me gusta poner ciertos elementos en las definiciones para que a ustedes se les haga más fácil la comprensión, sobre todo, y que de esa manera ustedes ya puedan definirlo sin necesidad de memorizárselo, ¿verdad? Más que comprender sus elementos. Entonces, la suspensión de garantías es, en primer lugar, un acto complejo, principal, formalmente legislativo, ¿sí? Materialmente ejecutivo. Empecemos por ahí con esas 4 características de la definición. Es un acto complejo, principal, formalmente legislativo y materialmente ejecutivo, ¿sí? ¿Para qué sirve este? Sirve para cesar de modo temporal el goce de ciertos derechos o garantías que a favor de los habitantes del país existen en la Constitución. Entonces, es un acto complejo, principal, formalmente legislativo, materialmente ejecutivo, por medio del cual se hacen cesar ciertos derechos constitucionales de forma temporal. Esa es la suspensión de garantías. Entonces, vamos viendo poco a poco por qué es un acto complejo, por qué es un acto principal, por qué es formalmente legislativo y por qué es materialmente ejecutivo. Porque su funcionalidad ya la sabemos, su propio nombre lo dice. Tiene como función cesar ciertos derechos constitucionales que están plasmados en la Constitución a favor de los habitantes, ¿sí? De manera temporal, ¿verdad? De manera temporal. Entonces, en primer lugar, ¿por qué es un acto complejo? Primera característica, ¿por qué es un acto complejo? Es complejo porque deriva necesariamente de la combinación o coincidencia de dos voluntades o de diversos puntos de vista, ¿sí? Vemos que los estados de excepción son decretados por el presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros, ¿verdad? ¿Y esto derivado de qué? De un análisis de una realidad que se esté dando en el país, dependiendo esta cual sea, si es por razones de seguridad, si es por razones de salud, en el caso que lo estamos viviendo hoy. Pero entonces se combinan o coinciden varias voluntades, dos voluntades que tienen diversos puntos de vista. Entonces, por eso es un acto complejo, ¿sí? Mucho se ha hablado que las decisiones que ha tomado el presidente pues no son fáciles, ¿verdad? El restringir el trabajo, el restringir la locomoción, el restringir el transporte, etcétera, etcétera. No es una decisión fácil, ¿verdad? Pero ahí coinciden dos voluntades, entonces por eso es un acto complejo. Segunda característica, es un acto principal. Es un acto principal porque una vez ratificado, ¿sí?, por el Congreso de la República de Guatemala, no requiere ningún otro acto para su validez y ejecución, para su existencia. Entonces, por eso es principal, ¿sí? Es principal. Es formalmente legislativo, tercera característica. ¿Por qué? Porque es el Congreso de la República quien lo ratifica, quien lo modifica o imprueba, ¿sí? O lo imprueba. Entonces,
Por eso es formalmente legislativo. Tiene que plasmarse en un decreto emitido por el Congreso de la República de Guatemala en el que lo ratifica, ¿sí? El estado de en el caso de Guatemala, el estado de calamidad, ¿verdad? Las disposiciones presidenciales que han ido dándose semana a semana es distinto, ¿verdad? Es distinto. Pero el estado de calamidad que fue decretado en su momento, aprobado por el Congreso, ratificado por el Congreso, ¿verdad? Ya vamos a ver un poco cómo está esto regulado en el caso de Guatemala. Es formalmente legislativo, pero es materialmente ejecutivo, ¿sí? Porque las facultades que derivan de ese decreto, ¿sí?, se concentran y son atribuidas al presidente de la República de Guatemala para que por medio de los ministerios las ejecute. Entonces, por eso es materialmente ejecutivo. Y es temporal, ya que la suspensión de garantías tiene límites tanto materiales, pero por sobre todo tiene límites temporales que impiden su duración indefinida, sino que tiene que tener un tiempo definido. Entonces, esas son las suspensiones, es la suspensión de garantías constitucionales, ¿sí? En la vida humana en sí, la vida de sociedad está sujeta a cuestiones imprevisibles, ¿verdad? Como lo hemos vivido hoy. Hechos anormales que pueden afectar la aplicación del orden normativo en un país, ¿verdad? Y el objeto final de esta suspensión de garantía y de esa regulación es el restablecimiento del pleno vigor. Entonces, para regular esa suspensión de garantías o la regulación de esas garantías, se le llama, a eso es a lo que se le llama los estados de excepción, ¿sí? Estados de excepción. Entonces, definamos qué es un estado de excepción. Un estado de excepción, entonces, es la regulación normativa dentro de un estado para poder suspender las garantías constitucionales, Entonces, es la regulación normativa dentro de un estado que permite la suspensión de garantías. Ese es un estado de excepción. En el caso de Guatemala, ¿verdad?, la Constitución Política de la República de Guatemala nos habla sobre la limitación de los derechos constitucionales. Y por otro lado, también la Ley de Orden Público, ¿sí?, prevé la forma en que el Estado puede responder en momentos de crisis constitucional ante la presencia de los fenómenos que ya hemos platicado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nosotros cómo está regulado en la Constitución y ustedes van a tener como tarea que empiecen a hojear, a leer la Ley de Orden Público para que ustedes puedan comprender de manera más amplia el tema de los estados de excepción. Entonces, tenemos el artículo 138 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece limitación a los derechos constitucionales. Es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la nación en pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, en caso de invasión del territorio, perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5, 6, 9, 26, 33, primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116. Al concurrir cualquiera de los casos que se indican en el párrafo anterior, el presidente de la República, por medio de decreto dictado en Consejo de Ministros, el presidente de la República hará la declaratoria correspondiente por medio de decreto dictado en Consejo de Ministros y se aplicarán las disposiciones de la Ley de Orden Público en estado de prevención, no será necesaria esta formalidad. Y luego establece ahí que debe de especificar el decreto. Luego dice, además, en el propio decreto se convocará al Congreso para que dentro del término de 3 días lo conozca, ratifique, modifique o impruebe, ¿sí? Los efectos del decreto no podrán exceder de 30 días por cada vez, a excepción
de que cuando Guatemala afronte un estado real de guerra, no estará sujeto a limitaciones de tiempo. Es una excepción que se da. Entonces, tomen ustedes su constitución, leemos este artículo, entonces vemos ciertos elementos, ¿verdad? En primer lugar, establece que es obligación del Estado mantener a los habitantes en el pleno goce de los derechos constitucionales. Esa es la tarea principal del Estado. Sin embargo, dice, en caso de invasión de territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado y calamidad pública, pueden cesar ciertos derechos, ¿sí? En esos casos. Apúntenlos bien porque es parte de una tarea que vamos a hacer el día de hoy. ¿Y cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento? El presidente hará la declaratoria correspondiente por medio de un decreto dictado en Consejo de Ministros. Va a convocar, y la única excepción, ¿sí? La única excepción es el estado de prevención. Ahí no será necesaria esa formalidad. Y luego convoca al Congreso de la República para que lo apruebe, lo ratifique, lo modifique o lo impruebe, ¿verdad? ¿Y cuál es la temporalidad máxima de un estado de excepción? 30 días. Luego el artículo 139 pues ya establece que va a ser la ley de orden público la que regule todo lo relativo a esa materia. La ley de orden público establecerá las medidas, artículo 139, y facultades que procedan de acuerdo con la siguiente gradación: estado de prevención, estado de alarma, estado de calamidad pública, estado de sitio y estado de guerra, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros los 5 tipos de estados de excepción que pueden darse en Guatemala, ¿sí? Que pueden darse en Guatemala. Entonces, parte de la tarea que nosotros vamos a hacer, yo necesito que ustedes, de conformidad con el 138, establezcan cuáles son los casos en que se puede dictar un estado de excepción. Dijimos invasión del territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública. Luego establece qué derechos se restringen, los establecidos en el artículo 5, 6, 26, 9 y 33, primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del 38 y segundo párrafo del 116. Hagan ustedes su listadito de cuáles son esos derechos. Y por último, van a hacer ustedes el listado de los estados de excepción que pueden darse: estado de prevención, de alarma, calamidad pública, de sitio y de guerra. Y van a ir a la ley de orden público y van a establecer ahí a qué se refiere cada uno y lo van a escribir. Muy bien. Los estados de excepción, como ya dijimos, están sujetos a ciertas causas o ciertas circunstancias, ¿verdad? Ciertas circunstancias. ¿Cuáles son estas? Las acabamos de decir: invasión de territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado, calamidad pública. ¿Y qué derechos son los que no se garantizan o se pueden restringir en ese momento? Acabamos de decir cuáles son los artículos y parte de la tarea era que ustedes los citaran. Libertad de acción, artículo 5 de la Constitución. Detención legal, artículo 6. Interrogatorio de detenidos o presos, artículo 9. Libertad de locomoción, artículo 26. Derecho de reunión y manifestación en el artículo 33. Libertad de emisión del pensamiento, artículo 35, primer párrafo. Tenencia y portación de armas, artículo 38, segundo párrafo. Y la huelga de trabajadores del Estado, en el artículo 116, segundo párrafo. En los estados de excepción, como ya hemos dicho, o la restricción de estos derechos, no limitaría ni afectaría el funcionamiento de los organismos del Estado, ¿sí? Tampoco afectará el funcionamiento de los partidos políticos. Si usted me dirá, bien, Olic, pero es que ahorita el OJ no está trabajando normal, o el organismo legislativo no está trabajando normal. Sí, pero estamos en un estado de calamidad por una cuestión sanitaria, entonces es un poco distinto, porque parte de las restricciones y de las disposiciones presidenciales es el distanciamiento social. Entonces los organismos del Estado pues también tienen que tomar esas medidas en el caso de ser una cuestión sanitaria, ¿verdad? Pero en sí el funcionamiento de los organismos del Estado sigue dándose, no debería afectarse, ¿verdad? Más bien dicho.
Es decir, la Corte Suprema de Justicia sigue reuniéndose para tomar decisiones trascendentales, importantes, de lo relacionado a la administración de justicia. Sigue emitiendo disposiciones, ciertos juzgados siguen funcionando y siguen abriendo, entonces el Estado continúa caminando, ¿sí? El organismo legislativo ya ven que se ha reunido para conocer cuestiones de urgencia, ¿verdad?, derivados de la calamidad pública. Entonces decíamos que el estado de excepción o la vigencia de un estado de excepción no puede exceder ¿de cuánto? De 30 días hábiles. ¿Sí? De 30 días, perdón, por cada vez. A excepción del estado de guerra. A excepción del estado de guerra. Hay dos aspectos esenciales en el estado de excepción que se dan aquí, al menos en Guatemala. El primero de ellos es que al ser un estado constitucional, ¿sí?, al ser un estado constitucional y democrático, el estado de excepción no presupone que se le otorguen plenos poderes a una sola persona, ¿verdad? O poder omnipotente a las autoridades, sino que éstas deben de rendir cuentas una vez haya pasado el estado que se haya declarado, el estado de excepción que se haya declarado, ¿verdad? Y van a ser responsables de los actos innecesarios y medidas no autorizadas por la ley de orden público. Es decir, se puede deducir responsabilidad de parte de las autoridades, de parte del gobierno, por realizar actos que no estén contemplados en la ley de orden público, ¿verdad? Y segundo, los derechos que el Estado no garantiza plenamente durante la vigencia de un estado de excepción también son reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su artículo 4 señala: en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los estados partes en el presente pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este pacto. Entonces, los pactos, hay convenios y pactos internacionales en el que se ha reconocido también estos derechos que se limitan, ¿verdad? Esta suspensión de garantías constitucionales. Entonces, vayan ustedes sacando los elementos que les decía sobre cuáles son los casos en los que se puede dictar o establecer un estado de excepción, qué tipos de estado de excepción existen y cuáles son los derechos que se restringen, cuál es el plazo máximo y cuál es la excepción a ese plazo, ¿verdad? Con eso pues terminaríamos y concluiríamos el tema de la teoría de la Constitución, ¿verdad? Para pasar ya a hablar un poco específicamente de nuestra Constitución política de la República de Guatemala y ciertos elementos que la caracterizan. Entonces, ahí concluimos entonces el tema de la teoría de la Constitución. Bien, entonces vamos a entrar a hablar ya concretamente un poco de nuestra Constitución, la Constitución política de la República de Guatemala, vigente desde el año 1985. En primer lugar, hablemos un poco de los antecedentes de nuestra Constitución. Antecedentes así de forma muy somera, ¿verdad? El proceso constituyente que da lugar a la formulación de nuestra Constitución, es decir, el proceso que se llevó para que se formulara la Constitución que hoy tenemos, se da en el contexto del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982. ¿Sí? Que deriva de una proclama del ejército, ¿sí?, que tenía ciertas motivaciones. En primer lugar, el abuso de las prácticas electorales fraudulentas. En segundo lugar, el fraccionamiento de las fuerzas democráticas y el desorden y corrupción en la administración pública, ¿verdad? Entonces, una parte del ejército, por así decirlo, no estaba de acuerdo con esto, entonces se da el golpe de Estado. Y resulta que el resultado de este golpe de Estado es que se constituya en el poder un triunvirato, es decir, 3 personas gobernando.
Uno de sus miembros pues era el general Efraín Ríos Montt, que durante su gestión emitió 3 decretos que viabilizaron el retorno al orden constitucional. En primer lugar, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral, la Ley del Registro de Ciudadanos y la Ley de Organizaciones Políticas. Entonces, ya en el año 1983, después del golpe de Estado, ¿verdad? Es depuesto, ¿sí? Es quitado el señor Efraín Ríos Montt y asume el poder Óscar Mejía Víctores. Y él, como gobernante, se compromete a continuar con ese proceso de retorno al orden constitucional. Entonces, el 1 de julio de 1884 se realiza la elección de 88 diputados para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Y una de las cosas importantes que lo vimos en un video ahí en clase, o uno de los logros, es que esa Asamblea Nacional Constituyente estaba integrada por gente de diversos partidos. Es decir, había una pluralidad de partidos políticos y por tanto una pluralidad de tendencias ideológicas. No existía una bancada mayoritaria. Entonces esto obligó, como vimos en ese video, a que, se los voy a poner ahí en la plataforma, esto obligó a que se buscaran consensos, a que se buscaran acuerdos. Entonces, ya el 31 de mayo de 1985 es promulgada la nueva Constitución, que contenía 281 artículos y 22 disposiciones transitorias, y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. ¿Qué hace también esta Asamblea Nacional Constituyente? Emitir la Ley Electoral y de Partidos Políticos, decreto 185, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, decreto 1-86. Entonces, el nuevo presidente y nuevos diputados electos democráticamente inician funciones con la nueva Constitución. Vemos entonces que los antecedentes de nuestra Constitución, como por lo regular se dan los hechos históricos, deriva de actos o hechos violentos, no en el sentido de que haya muerte y matanza, sino violentos a nivel social, que dan lugar a un rompimiento del orden, pero a la vez a un restablecimiento del orden constitucional, y es así como se logra la emisión de una nueva Constitución, con las características que vamos a ver. Ya nosotros vimos la clasificación de las constituciones, ¿verdad? Racional normativa, escrita, desarrollada, flexible, mixta, etcétera, etcétera. Entonces vamos a encuadrar, por así decir, nuestra constitución en esa clasificación. Vamos a ver qué tipo de constitución tenemos nosotros. Entonces, la Constitución de Guatemala, Constitución Política de la República de Guatemala, es en primer lugar una constitución racional normativa. Vayamos a nuestra lección anterior a ver qué es una constitución racional normativa: escrita, desarrollada, mixta y democrática, ¿sí? Democrática. ¿Por qué racional normativa? Porque comprende un complejo normativo establecido una sola vez y que de manera total, exhaustiva y sistemática establece las funciones esenciales del Estado y regula los ámbitos, órganos de competencia, las relaciones entre ellos, ¿sí? Regula los órganos y sus ámbitos de competencia, ¿sí? Y las relaciones entre ellos. Entonces, ¿por qué es racional normativa? Porque es un complejo normativo que se estableció por una sola vez y que de manera total, exhaustiva y sistemática establece las funciones del Estado, sus órganos y el ámbito de sus competencias y la relación entre ellos. Además, también podríamos decir, como un adicional, que posee rasgos históricos tradicionales. En algún momento se los mencioné porque en el preámbulo de la Constitución ustedes recuerdan que hay una partecita que dice: inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, etcétera, etcétera. Entonces, por eso también tiene ciertos rasgos histórico-tradicionales, ¿verdad? Pero en esencia es una constitución racional normativa. Segundo lugar, o segunda clasificación, es una constitución escrita.
Obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque contiene una serie de normas precisas, ¿sí? Legisladas, solemnemente promulgadas, ¿sí? A las cuales debe de ajustarse la vida del Estado, y estatuye o establece las instituciones y principios de convivencia social. Entonces es escrita, ¿por qué? No solo porque está en un texto, sino porque son normas precisas que han sido legisladas y promulgadas solemnemente. ¿Por quién? Por el órgano temporal y extraordinario facultado y establecido específicamente para ello. En este caso, la Asamblea Nacional Constituyente. En tercer lugar, dijimos ya es una constitución racional normativa, pero también histórico tradicional. Es una constitución escrita. Y en tercer lugar, es una constitución desarrollada. ¿Por qué? Porque expone los fundamentos de la organización política del Estado y toma en cuenta disposiciones relativas a otras materias, ¿sí? ¿A qué otras materias? Derechos individuales, derechos sociales y algunas disposiciones que están fuera, digamos, de lo propiamente la organización del Estado. Por eso es que después vamos a ver las partes de la Constitución, que ya las vimos la semana pasada. Pero entonces por eso es una constitución desarrollada. ¿Por qué? Porque no se limita únicamente a organizar el Estado y a establecer la estructura del Estado, sino también toma en cuenta otro tipo de disposiciones. Consideramos también como cuarta clasificación que es una constitución mixta. Esto ya lo habíamos platicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una parte de ella puede ser reformada por el órgano legislativo ordinario, que es el Congreso de la República, y otra parte únicamente puede ser reformada por la Asamblea Nacional Constituyente, y además de eso, otra parte, ¿sí?, de la Constitución no puede ser reformada. Hablamos ahí de los artículos pétreos. Y como quinta característica tenemos, o como quinta clasificación, que es una constitución democrática. ¿Por qué? Porque la dicta el pueblo en ejercicio de su facultad soberana. ¿Por medio de quién? De sus representantes, ya sea el Congreso de la República de Guatemala y por medio de la consulta popular, o ya sea por medio de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las 5 características, según la clasificación que ya vimos la semana pasada, de nuestra Constitución. Es una Constitución racional normativa, con ciertos rasgos históricos tradicionales, escrita, desarrollada, mixta y democrática, ¿sí? Esas son las 5 clasificaciones en las que podemos encuadrar nosotros nuestra Constitución. ¿Cómo está integrada? Esto ya lo vimos más o menos, ¿verdad? Pero lo vamos a repetir aquí. ¿Cuál es su integración? Tenemos la parte dogmática, que está constituida por el preámbulo, el título 1 y el título 2. Ustedes van a su Constitución y buscan ahí los títulos. Título 1, la persona humana, los fines y deberes del Estado, y título 2, derechos humanos. Parte dogmática, es decir, ahí se establecen los principios, las garantías, ¿verdad? Ahí se establece toda la parte dogmática, ¿sí?, de nuestra Constitución. La parte orgánica está formada por el título 3, título 4 y título 5. Título 3, el Estado; título 4, el Poder Público; y título 5, estructura y organización del Estado. Y luego tenemos, por último, la parte práctica. La parte práctica está comprendida por el título 6, que son garantías constitucionales y defensa del orden constitucional; título 7, reformas a la Constitución; y título 8, que son las disposiciones transitorias y finales. Así está integrada nuestra Constitución, ¿verdad? Además de eso, pues nuestra Constitución, si nosotros recordamos lo que es el constitucionalismo, pues tiene ciertas bases ideológicas, o lo llamamos aquí, contiene un techo ideológico, o una fórmula política que tiene incluido un techo ideológico. ¿Qué es la fórmula política? Es la expresión ideológica jurídicamente organizada en una estructura social. ¿Qué es la fórmula política? Es la expresión ideológica jurídicamente organizada en una estructura social. Es decir, es una expresión de la ideología que se plasmó en la Constitución y que de esa forma se organizó y se estructuró el Estado, con base en esa ideología, ¿verdad?
Los componentes de una fórmula política son tres: un techo ideológico, una organización jurídico-política y una estructura social. ¿Sí? Un techo ideológico, ¿qué podría ser? Bueno, un techo ideológico liberal, fascista, socialista, comunista, ¿sí? Que inspira todo el ordenamiento jurídico. Ese es un techo ideológico, ¿sí? Luego tenemos una organización jurídico-política. Bueno, tenemos una organización parlamentaria, convencional, presidencialista, soviética, unitaria, regional, federal, ¿verdad? ¿Qué tipo de organización jurídico-política tiene un Estado, ¿verdad? Y por último, una estructura social. Somos capitalistas, neocapitalistas, socializados, colectivistas, subdesarrollados, semidesarrollados, superdesarrollados. Entonces estos son los elementos que componen una fórmula política. En el caso de Guatemala o en el caso nuestro no vamos a entrar a ver cada uno de ellos y profundizar en ellos, sino que únicamente vamos a destacar ciertos rasgos del techo ideológico que tiene nuestra Constitución. Y podríamos decir que el techo ideológico de la Constitución de la República de Guatemala es decididamente personalista. ¿Sí? Desde el preámbulo nosotros vemos que establece que la Constitución se centra, ¿sí?, en la persona humana y tiene como fin el Estado proteger a la persona humana. Entonces se establece ahí un Estado liberal democrático, ¿sí?, en lo económico, en lo político, un Estado liberal democrático. Y en lo que se refiere a lo social, se puede observar o se puede determinar que nuestra constitución tiene una fuerte aspiración hacia el modelo de un estado de bienestar, ¿sí? Un estado de bienestar se refiere a que es el Estado quien proporciona o protege muchos de los derechos de las personas. Y por eso es que este estado de bienestar muchas veces se sale un poco de la órbita, porque el pueblo espera que el Estado le resuelva todo, ¿verdad? Y lo hemos platicado. El pueblo espera que el Estado le resuelva todo. Es como el estado de calamidad que vivimos hoy. Esperamos que el Estado haga de todo, pero nosotros no asumimos nuestra responsabilidad. Entonces, tenemos que nuestra Constitución tiene un techo ideológico personalista. Tiene un modelo de Estado liberal democrático en lo económico y lo político, y en lo social está encaminado hacia el estado de bienestar. ¿Por qué tiene una orientación personalista? Bueno, nuestra Constitución tiene una orientación personalista porque todas las leyes, la propia Constitución y por tanto todas las leyes giran alrededor de la persona humana en forma individual que habita en nuestro país y protege a la familia y sus habitantes en la forma en que está establecida nuestra sociedad. Y además de eso, el Estado garantiza y se organiza para proteger a la persona humana, a la familia y para alcanzar el bien común. Entonces, por eso tiene una orientación personalista. Entonces, si nosotros leemos el preámbulo de nuestra Constitución, desde ahí nos damos cuenta: nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente. Entonces dijimos que el Estado de Guatemala es un modelo de Estado liberal democrático, y aquí nos lo dice: reunidos en Asamblea Nacional Constituyente con el fin ¿de qué? De organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Entonces ahí está su aspecto, su orientación personalista, ¿sí? Luego vamos a hacer el análisis que ustedes hicieron de sus constituciones. ¿Se acuerdan de la historia constitucional de Guatemala? Hagamos el análisis de los elementos liberales y los elementos sociales que contiene nuestra Constitución, según esas dos corrientes ideológicas de constitucionalismo. Entonces, algunas características liberales de nuestra Constitución, ¿sí?, son, por ejemplo, la libertad de religión, artículo 36, la libertad de emisión del pensamiento, artículo 35, la propiedad privada, artículo 39,
La libertad de industria, comercio y trabajo en el artículo 43. La limitación de los derechos constitucionales en el artículo 138. ¿Sí? Además de eso, pues voy a meter esto aquí dentro de los liberales y los sociales. Nuestra Constitución tiene ciertos elementos democráticos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene elementos democráticos? Porque la democracia, en primer lugar, es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. El gobierno elegido por el pueblo, ejercido por representantes del pueblo que pueden aplicar normas públicas de mayor o menor beneficio para el pueblo. Entonces, vemos elementos democráticos como que nosotros elegimos a nuestras autoridades, como que nosotros elegimos a nuestros representantes para poder modificar nuestra Constitución. ¿Y qué elementos democráticos tenemos dentro de nuestra Constitución? En primer lugar, derecho a la libre sindicalización, artículo 102, inciso Q. Derecho a elegir y ser electos, optar cargos públicos, participar en actividades políticas, artículo 136. El sufragio universal, artículo 136 y 147. Y el artículo 12 de la ley electoral de partidos políticos. El derecho de petición en materia política, artículo 137. La democracia representativa, vean el artículo 140. Y la libertad de pluralismo político, artículo 223. Y por último tenemos los elementos sociales que están incluidos dentro de nuestra Constitución. Ya vimos los elementos liberales, los elementos democráticos y ahora veamos los elementos sociales. Entre los elementos sociales tenemos la realización, en primer lugar, la realización del bien común como fin supremo del Estado, artículo 1 de la Constitución. Eso es un elemento social. La preeminencia del interés social sobre el bien particular, artículo 44. La protección a la familia, artículo 47. El derecho a la cultura, artículo 57. La protección de grupos étnicos, protección de grupos étnicos, artículo 66. Derecho a la educación, artículo 71. Derecho a la salud, artículo 93. Derecho a la asistencia social estatal, artículo 94. Derecho a la seguridad social, artículo 100. Derecho al trabajo, artículo 101. Tutelaridad de las leyes de trabajo, artículo 103. Derecho de huelga, artículo 104. Irrenunciabilidad de los derechos laborales, artículo 106. El régimen económico y social de Guatemala está fundado en principios de justicia social, artículo 118. El artículo 119, que es el acceso a la vivienda, y así podemos encontrar algunos otros elementos. Entonces nos damos cuenta que nuestra Constitución posee muchos elementos sociales. Aquí ya solo mencionamos la mayoría de ellos. Posee elementos liberales y posee muchos elementos también democráticos, ¿verdad? Entonces, ya con esa comprensión de nuestra Constitución, en primer lugar viendo sus antecedentes, viendo cómo la encuadramos dentro de la clasificación, que es una Constitución racional normativa, escrita, desarrollada, mixta, democrática, estableciendo sus partes, estableciendo que su techo ideológico se refiere a que es personalista, es decir, se centra en la persona humana y que tiene elementos liberales, democráticos y sociales que ya analizamos. Entonces ya podemos comprender de una manera más clara qué es nuestra Constitución. Podemos empezar a enamorarnos de ella, a leerla y a ir entendiendo muchos de sus artículos y analizar en ellos todos estos elementos, ¿verdad? Ya la vamos a ver de manera distinta. Entonces, como les decía a la mitad del video, para el día de hoy, ¿sí? Para el día de hoy, antes de que finalice el día, lo que necesito es que obviamente después de ver el video, ustedes en una hojita, ¿sí? En un documento de Word, en una hoja a mano, escriban, en primer lugar, en qué casos se puede establecer un estado de excepción, ¿sí? En qué casos se puede establecer un estado de excepción, que ya los mencionamos varias veces. ¿Qué tipos de estado de excepción pueden establecerse? ¿Cuáles son los derechos que se pueden suspender? ¿Cuál es el plazo máximo para establecer un estado de excepción?
¿Y cuál es la excepción a ese plazo máximo? 5 cosas en una sola hojita, ¿sí? Esto es solo de la primera parte del video. 5 cosas en una sola hojita. Y la segunda parte del trabajo es que ustedes me escriban cuál es la clasificación de nuestra Constitución, que ya la vimos, racional, normativa, etcétera, etcétera. Y así brevemente, a la par de cada uno, por qué es que se clasifica de esa manera nuestra Constitución. Entonces, con eso terminaríamos la clase de hoy. Ya a partir de aquí vamos a empezar a hablar sobre derechos humanos, y lo que resta del semestre nos vamos a enfocar a conocer propiamente la estructura del Estado, ver todas sus instituciones: Corte de Constitucionalidad, Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de los Derechos Humanos, Ministerio Público, régimen municipal, régimen fiscal, régimen militar, etcétera, etcétera. Eso sería lo que tenemos que cubrir ahorita para lo que queda del semestre, ¿verdad? Entonces, hasta aquí sería, jóvenes. Yo les deseo un muy buen día, una feliz semana, que sigan tomando las medidas de precaución, que usen su mascarilla y que se queden en su casa lo más posible. Miren, la única forma de poder ir deteniendo esto es quedarnos en nuestra casa, pedirle mucho a Dios. Él va a encargarse de nuestras necesidades, porque entiendo y sé que quizá muchos están pasando situaciones difíciles de necesidad económica, porque se quedaron sin trabajo, porque les suspendieron el contrato, porque no encuentran trabajo, porque simplemente quienes tienen negocio propio o trabajan por su cuenta, la cuestión está difícil. Entonces, ánimo, jóvenes, confíen en Dios. Él es nuestro proveedor y Él se encargará de nuestras necesidades. Valoren a su familia y traten de aprovechar este tiempo con ellos. Así que Dios los bendiga, jóvenes, y nos vemos la próxima semana. Y recuérdense de usar mascarilla nuevamente y quedarse en casa. Nos vemos a la próxima.